Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 31. La justicia por la fe. Pero ahora, escribe Pablo, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Pues hasta aquí, hermanos, terminamos el capítulo 3 de Romanos en cuanto a su lectura. En esta sección percibimos cómo Dios, en medio de las injusticias del ser humano, ha mostrado su justicia. Una justicia que ha sido mencionada en diferentes ocasiones por los escritos de la ley y de los profetas. Una justicia que posee en sí misma el más profundo amor, pues dicha justicia justifica al pecador. Pero lo hace por fe, ofrecida a todo aquel que decida creer en Él, sin acepción de personas, pues todos son pecadores y necesitan a Dios, y nadie puede llegar a Él por sí mismo, porque nadie puede cumplir por sí mismo la ley. Sin embargo, Dios muestra su amor para con los judíos y para con los gentiles, para todo aquel que cree en Él y se arrepienta. Por eso fue necesario que Dios enviase a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que sea Él quien cumpliese con la ley y a la vez pagase la deuda. De esa manera, solo por medio de Él, Dios nos hace justos a sus ojos, librándonos así del castigo de nuestros pecados, evidentemente como una profunda expresión de su gracia, como diría Efesios capítulo 2. Es interesante la declaración de la segunda parte del versículo 25 y también la parte del versículo 26, pues supone una lectura cronológica del proceder de Dios, pues dice que el sacrificio de Cristo muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Se está expresando, ¿verdad?, en un orden cronológico. Desde luego, esa forma de expresarlo es muy adecuada para nuestra forma lineal de pensar. Pero nosotros sabemos que Dios, desde su perspectiva, ve la realidad de otra manera. Para nosotros todo se ha ido cumpliendo y se sigue cumpliendo progresivamente, pero para Dios todo es
Ha sido previsto y a la vez ha sido cumplido, ha sido consumado. Parece una paradoja, pero es así. Dicho esto, toda esta previsión y acción redentora de Dios, de ser el mismo quien da la ley y quien la cumple, de ser el mismo quien paga las consecuencias del pecado para justificar al que cree, es lo que previene que nadie se crea merecedor de su justificación, que nadie pida una medalla o se sienta más importante que otro, diciendo yo soy más bueno que tú y por tanto merezco el cielo por encima de ti. O hasta incluso señalar a otros mandándoles al infierno, emitiendo juicios condenatorios, como lo hacían algunos judíos, ¿verdad?, en los tiempos de Jesús. Y como hoy en día lo hacen algunos católicos con nosotros y también algunos evangélicos con ellos y con los nuestros también. Nos encanta mandar a la gente al infierno, ¿verdad? Pero no debería de ser así. Dios realizó esa acción de prevención para que nadie caiga en orgullo espiritual, pero aún así el ser humano retorcido busca de alguna forma encontrar el modo de sentirse dueño, autor de su salvación, cuando no lo es. Él mismo fue quien pagó las consecuencias del pecado. Nadie puede cumplir la ley, sino que la salvación se obtiene por la fe. Y evidentemente, así como el pecado es universal, es lo que ha planteado anteriormente en los otros versículos del capítulo 3, la salvación está abierta a todo el mundo. Ojo, no es universal, pero es sin acepción de personas, que no es lo mismo. La teoría de que así como el pecado es universal, la salvación también es universal, es un pensamiento que algunos evangélicos tienen y que sobre todo predomina en el pensamiento católico. Que al final de todo, como Dios es tan bueno y tiene tanto amor y tiene tanta misericordia, al final de los tiempos, Dios perdonará a todos, a todo el mundo, y al final nadie irá al infierno. Ese es el pensamiento que tienen algunos católicos y algunos evangélicos. Pero eso no tiene fundamento bíblico. Simplemente es una exageración de un amor malentendido, ¿verdad? Dios en su justicia tiene que enviar a ciertas personas a la condenación, al igual que a otras personas les envía a su presencia, a sus bendiciones. Debe ser así, porque así es como Dios también muestra su ira, muestra su justicia, y todo eso forma parte de su carácter, ¿verdad? Por tanto, la salvación no es universal, pero sí está abierta a todos, judíos, gentiles. Y Dios, por tanto, no se identifica como Dios de los judíos, como bien escribe Pablo, ni tampoco como Dios de los gentiles, sino que es Dios de todos. Y además es el único y verdadero Dios. Todos los demás dioses han sido inventados por los seres humanos en respuesta a su decisión de dar la espalda a Dios. Finalmente, en el versículo 21, el apóstol Pablo apunta a un asunto importante. Y es que él no está menospreciando la ley, ni tampoco la ley es innecesaria después de la gracia. Todo lo contrario, la ley tiene la utilidad de mostrarnos quién es Dios, su carácter, su persona, su identidad, y cómo somos nosotros también, pecadores, y que no podemos cumplir la ley por nosotros mismos, pero que el Hijo de Dios sí pudo hacerlo, y por fe, a través de él, nosotros obtenemos la salvación y la reconciliación con Dios. Dicho todo esto, creo, hermanos, que durante esta sección se observa cómo, en contraste al pecado universal de los anteriores versículos, el autor muestra cómo Dios ha manifestado la justicia por la fe en su Hijo Jesucristo, y en medio de toda esta exposición de Romanos 3, del versículo 21 al 31, quiero destacaros esa parte especial para mí del versículo 25 al 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado.
Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Pues hermanos, lo destaco porque Pablo está describiendo las acciones de Dios desde un punto de vista humano, desde un punto de vista lineal, es decir, siguiendo un orden cronológico de eventos. Pero Dios es eterno, ¿verdad? No cambia, es el mismo siempre, y en Él todo es un constante presente. Por ejemplo, sabemos que Dios en su justicia y santidad no podría haberse relacionado con el ser humano tras la caída. Por eso, textos como 1 de Pedro capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 13 nos muestra que en la mente de Dios, su Hijo ya había sido elegido para ser sacrificado por nosotros antes de la fundación del mundo, como un cordero. Pero eso no se hizo real, no se hizo efectivo hasta que Jesús murió en la cruz en nuestra línea temporal. Pero en la mente de Dios, en su dimensión, en su reino, eso estaba ya previsto y a la vez estaba hecho. Sé que puede sonar paradójico, pero debía ser así. De hecho, algunos teólogos se fijan en ese pequeño detalle de Adán y Eva, que tras la caída fueron cubiertos con pieles de animales. Algunos creen que debido a esa ropa que le dio el Señor, ya desde el principio le mostraron que era necesario morir tras el pecado. Y que si ellos no morían, era porque Dios había previsto a alguien, y ese alguien era su Hijo, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esa señal estaba ahí. Algunos le llaman el protoevangelio, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez ese concepto, que desde los inicios, desde la caída, ya se estaba marcando los indicios de la gracia de Dios, de su evangelio. Cristo muriendo por nosotros. ¿Verdad? Y yo sé que esto de las líneas temporales puede sonar abstracto y complejo. Quizá aquellos que seáis fanáticos de películas como Regreso al Futuro, la saga de Terminator o algunas películas de Marvel, hayáis dado vueltas a esto de las líneas temporales. ¿Cómo es posible que haya diferentes cambios en los guiones, verdad? Quizá no os gusta, por ejemplo, entre otras cosas, ver películas, y quizá estas películas ni os suenan, pero generalmente son muy populares. Desde luego, hay personas que cuando ven películas lo único que quieren ver es acción, suspense, balas, chistes. Pero hay otros que les encanta, de algún modo, profundizar en el argumento de la película, incluso contrastarlo con libros, si es que está basado en un libro o cómics, para ver si podemos comprender algo más de ese universo cinematográfico, ¿verdad? Entonces, quizá aquellos que habéis hecho ese ejercicio, pues estáis más abiertos a entender las paradojas entre la dimensión de Dios y nuestra dimensión, entre nuestra línea temporal y la eternidad de Dios, donde no hay principio ni fin. Él es, como bien le enseñó a Moisés, yo soy el que soy. Él no cambia, es eterno, no tiene principio ni fin. Nosotros, sin embargo, sí lo tenemos. Nacemos, morimos. Génesis, Apocalipsis. En algún momento el mundo empezó y en algún momento el mundo acabará. Hay un proceso. Pero Dios no es así. No es mutable, es inmutable. ¿Verdad? Entonces, lo interesante es considerar cómo es posible que Dios, siendo quien es, eterno, inmutable, pueda haberse revelado en nuestra línea temporal, donde hay tantos cambios. Pues eso se debe, por supuesto, a su gracia
y sobre todo a esa acción de haberse autorrevelado, que Él mismo se ha mostrado a sí mismo. Alguna vez creo que ya os lo he compartido. Por definición, el ser humano no puede conocer a Dios. Porque si el ser humano conoce a Dios, o bien el ser humano es Dios, o ese Dios que ha conocido no es Dios. Porque el ser humano, por definición, es una criatura inferior a una deidad suprema. Es por eso que no puede existir así, en bruto, una relación entre el ser humano finito y un Dios poderoso y eterno. Por ello, hay varios filósofos, varias personas que no son creyentes, que no se identifican con ninguna religión, pero entienden que debido a la maravillosa creación que nos rodea, a nuestra anatomía, ¿verdad?, a la biología y a todas las ciencias, desde luego debe de existir un ser superior que haya diseñado todo esto de forma inteligente. Pero no lo relacionan directamente con el Dios cristiano, ni con otras religiones. Simplemente deducen que en efecto debe haber algún ser, alguna persona superior que haya hecho todo esto, pero que no se ha revelado a nosotros. Sin embargo, nosotros no somos así. Nosotros entendemos que Cristo es la revelación personal de Dios. Por supuesto que el Señor se mostró de muchas formas, a través de profecías, a través de su ley, a través de diferentes intervenciones, de sus propios ángeles y apariciones, milagros, señales, prodigios. Pero su mayor revelación fue en Cristo Jesús, la palabra encarnada, y aún así muchos lo rechazaron y muchos hoy lo siguen rechazando. Vemos, por tanto, hermanos, que hay una gran comunicación entre Dios y nosotros, y que gracias a esa comunicación nosotros podemos comprender, conocer una parte de Dios. No sé si alguno de vosotros ha visto esta interesante película, La Llegada. Sale el de Ojo de Halcón, que es un actor conocido para algunos. Esta película, hermanos, me hizo pensar en cómo la narrativa, nuestra forma de expresarnos, nuestro lenguaje, resulta importante para comprender nuevas realidades. No voy a entrar mucho en el problema del lenguaje, pues sé que es un tema muy filosófico, aunque probablemente todos habéis estudiado en el instituto a diferentes filósofos, a diferentes pensadores, y entre ellos el que más os habrá sonado en su día habrá sido Wittgenstein. Pero dejando atrás esos tiempos del instituto y de la universidad, os comento esta película, la de La Llegada, porque justamente trataba el asunto de la comunicación, ya que la trama consiste en que en un momento dado aparece una especie de nave ovalada, que la veis aquí a la derecha, que está suspendida en el aire. Y las personas, al verlo, porque estaba en diferentes lugares, varias naves, se quedaron evidentemente impactadas, pero no había ninguna comunicación en los primeros momentos con esa nave. Pero después, la nave proveyó de medios para que los seres humanos puedan acceder a ella y conocer lo que había en su interior. En su interior habían seres extraterrestres que no eran, vamos a decir, estos típicos seres extraterrestres que aparecen en las películas. No eran personas o seres hostiles. Por supuesto, hablaban en un idioma desconocido, pero habían venido con un propósito. Un propósito muy particular, que es lo que hace que esta película sea muy diferente a su género, porque generalmente meten guerras, muchísima ficción, etc. Pero aquí no, el asunto es filosófico. Estos extraterrestres, que tenían una forma de así como si fueran pulpos, tenían un lenguaje muy particular. Y creo que de algún modo eso nos puede servir a nosotros a la hora de entender algo más importante, por supuesto, porque esto es una película.
Y para nosotros lo que más nos debe de interesar no es el guión de esta película, sino la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso os quería compartir esto, porque tenían un idioma evidentemente diferente, con una caligrafía circular. Lo que veis a la izquierda es su escritura. Ellos escribían así, en círculo. Era evidentemente un lenguaje complejo, plural, no como el nuestro, que es más lineal, que escribimos, ¿verdad?, de izquierda a derecha, con estructuras más cuadriculadas. Sin embargo, ellos se expresaban de otra forma. Y os comparto esto porque ¿recordáis que Pablo se hizo de todo con tal de ganar a algunos y llevarlos a Cristo? Pues pienso que cuando vamos acercándonos más y más al Señor, cuando nos volvemos más cristocéntricos, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, ya no solo usamos recursos diversos para predicar el Evangelio a personas que no lo conocen, sino que incluso podemos ver a Dios y a su Evangelio en medio de recursos que aparentemente no forman parte de lo que entendemos como espiritual. Y no sé si a vosotros eso os sucede, pero ojalá poco a poco os vaya sucediendo. Ya no solamente que podáis usar diferentes recursos para predicar a Cristo, sino que en medio de esos recursos podáis ver principios bíblicos, podáis ver herramientas para usar en vuestra exposición, podáis incluso ver al Señor en medio de todo ello. Porque esto es interesante, ya os lo he dicho, nosotros no debemos separar la fe de la razón, ni de la ciencia, ni del conocimiento. Nosotros no podemos creer que los filósofos o los psicólogos son gente del diablo. Eso era un pensamiento antiguo. Nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que toda ciencia, todo conocimiento, toda razón proviene de Dios. Porque Él es la sabiduría en sí misma. Y cuando entendemos eso, no solamente la Biblia nos lleva al Señor, sino muchos recursos, la creación, lo que nos rodea, siempre y cuando hagamos el esfuerzo de ser cristocéntricos en toda nuestra vida. Pues bien, hermanos, ya sabéis que muchos escritores, en medio de sus devocionales, en medio de sus predicaciones, plantean la historia universal en 4 etapas. Por supuesto, de forma cronológica, de forma lineal. Creación, caída, redención, restauración. ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo con estas 4 categorías. Ya la discusión entra cuando entramos en medio de ellas, ¿no? ¿En qué momento sucede la resurrección de los muertos? ¿Hay un milenio? ¿Cómo es la redención? ¿Dios ha escogido a aquellos que se van a salvar? ¿O todo el mundo tiene la libertad de escoger? ¿La caída hasta qué punto afectó al ser humano en su libertad? ¿Somos libres? ¿Y con la creación? ¿Existen otros mundos en medio de este inmenso universo? Una pregunta también muy interesante, ¿verdad? Los científicos que no son creyentes consideran que es muy probable que exista vida inteligente en otros lugares, porque tenemos un universo tan extenso. Pero en un principio nosotros creemos que no. Dios solamente creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, pues como digo, hermanos, nosotros tenemos esta guía, ¿verdad? Este orden cronológico para mantener, pues, una forma de categorizar los tiempos de la Escritura. Pero debemos recordar que el orden de Dios es diferente. No es lineal, es circular. No hay principio, no hay fin. Todo es. Aunque para nosotros, en nuestro contexto, todavía no. Y esto nos hace recordar a esa famosa frase que también varios teólogos mencionan, ¿verdad? Que el reino de Dios, sus consecuencias, las realidades que plantean los cambios, son como un ya, pero todavía no. Pensadlo, por ejemplo, con el tema de la libertad. Jesús enseñó que la verdad os haría libres. ¿Sois libres? Muchos dirían, sí, soy libre en Cristo.
O dirían quizás soy esclavo de Cristo, que también es otra forma de expresarlo. ¿Vale? Eres libre en Cristo o esclavo en Cristo, muy bien, pero a la vez no. Y me diréis, ¿cómo puedes decir eso, Eli? Pues claro que lo puedo decir, porque Romanos lo enseña así. Pablo, capítulo 7, lo enseña así. Una persona que no solamente se había convertido ya hace tiempo, sino que tenía una gran experiencia, ¿verdad?, en el contexto misionero. Tenía dones, había sido muy bendecido por Dios, muy usado por Él, tenía una gran sabiduría, por supuesto también sus defectos, pero había crecido bastante en la obra. Y aún así Pablo escribe, ¿verdad?, ahí en Romanos, lo que quiero hacer, no hago, y hago lo que no quiero hacer. Pablo no está escribiendo, estos son las expresiones que usan los nuevos convertidos o los que no se han convertido, no. Está hablando en su propia persona. Y nos está mostrando que aún sabiendo que la verdad os hará libres, de hecho en verdad la frase lo dice, os hará, no os hace. Os hará libres nos hará libres cuando estemos aquí, en la restauración. Pero nosotros todavía estamos aquí, en la redención. De gloria en gloria vamos andando, ¿verdad? Cara a cara con Dios algún día estaremos, pero todavía no. Sabemos que en Cristo hemos sido liberados del pecado, de sus ataduras, de sus cadenas, pero todavía seguimos algunas veces pecando, ¿verdad? Pero como diría 1 de Juan, ya no practicamos el pecado, solamente caemos en él. Ya no nos revolcamos en medio del pecado, ya no somos como anteriormente en otra vida, que pecábamos y no teníamos discernimiento de que eso era malo y por tanto seguíamos igual. Sin embargo, ahora cometemos todavía errores y los cometeremos hasta que nos muramos. Pero la diferencia es que como tenemos el Espíritu de Dios, nosotros ya tenemos el discernimiento, la sabiduría, como para identificar esos errores en nosotros y luchar con ellos, para poco a poco ser más santos, porque Dios es santo. Pero todavía hay errores en nosotros, todavía hay asperezas en nosotros, ¿verdad? Así que estamos en esa lucha. Por eso os digo que en diferentes realidades del reino de Dios existe esa frase de el ya, pero todavía no. Ya es, pero todavía no. Parece una paradoja, pero no lo es. En Cristo está hecho, consumado es, pero todavía no. ¿Verdad? Todavía no. Como también, por ejemplo, la paradoja de la resurrección de los muertos. Nosotros sabemos que la resurrección de los muertos pasará en la restauración. Pero, ¿qué pasó en la transfiguración? ¿Por qué cuando Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan al Monte Santo, Moisés y Elías aparecieron resucitados? ¿Por qué? Si Jesús ni siquiera en nuestra línea temporal había sido crucificado, no había resucitado, no había vencido al maligno ni al pecado en nuestra línea temporal, ojo. Pero en la dimensión de Dios, en su reino, todo ya había sido hecho. ¿Qué es lo que sucede también con el asunto de Samuel? Ya os dije que para mí hay una brecha en el Antiguo Testamento y hay otra brecha en el Nuevo Testamento donde la Escritura nos muestra cómo se abre nuestra dimensión a la dimensión de Dios. La brecha del Antiguo Testamento fue cuando Samuel murió. Saúl, el rey, quería volver a escuchar a Samuel y se juntó con una divina, una bruja de Endor, y convocó a Samuel de entre los muertos. Y dice el texto que Saúl vio a Samuel en cuerpo, consciente, y que le habló, dándole el mismo mensaje que le había dado en vida, usando también el nombre sagrado de Dios, mostrando con todo ello que eso, por la gracia de Dios, fue una obra divina, no fue un acto demoníaco, aunque por supuesto la brujería, la adivinación, la acción de hablar con los muertos está prohibido por Dios. Es malo, no hay que realizarlo.
Como digo, hermanos, están esas dos brechas, en el Antiguo Testamento una, en el Nuevo Testamento otra, y puede quizá chocar con nuestra forma de pensar, pero nosotros debemos de poco a poco obtener la mente de Cristo. Y para ello, poco a poco nos debemos de empapar del lenguaje de Dios. Que es por eso que os compartía esta película. Porque esto evidentemente es ciencia ficción. Pero, bueno, ya un poco destapando la película como tal, la mujer que veis en el cartel de la derecha era especialista en la lingüística, era profesora en la universidad, era una gran traductora, conocía muchísimos idiomas. Y el ejército la contrató para poder comunicarse con estos seres extraterrestres, pues hablaban en un idioma totalmente distinto. Y poco a poco, según la película, que evidentemente está basada en teorías de algunos pensadores del problema del lenguaje, poco a poco esta mujer empezó a cambiar su forma de ver las cosas. Porque la forma que tenían de expresarse estos extraterrestres era una forma temporal. No hacían distinción entre el principio y el fin. Y cuando esta mujer empezó a traducir ese lenguaje al suyo, y al revés, empezó a pensar como ellos pensaban, a ver las cosas como ellos las ven. Nosotros debemos hacer eso con la palabra de Dios, hermanos. Nosotros debemos de vivir en este mundo, sabiendo que no somos de este mundo, bajo su eternidad. Nosotros somos propensos al apego, ¿verdad? Al afán. Esto es mío, esa persona es mía, esto de aquí es mío. Y como es mío, lo quiero para mí, no lo voy a compartir. Y sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que no solamente tu pareja no es tu pareja, tu casa no es tu casa, sino que ni siquiera tú te perteneces a ti. Tú le perteneces a Dios. Lo quieras o no, tú le perteneces a Dios. Y cuando configuras tu vida desde el lenguaje de Dios y te das cuenta de que eso es así, hermanos, toda tu vida cambia. Siempre y cuando entiendas que eso es así y lo creas. Por otro lado, si configuramos nuestra mente a la luz de la eternidad, evidentemente, ¿qué problema hay con que morir? No hay ningún problema con la muerte, si existe la eternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta vida es un segundo en la eternidad, es un instante, es un soplo. Entonces, ¿para qué afanarse con esta vida? No tiene ningún sentido, siempre y cuando entienda y crea que existe la eternidad. Si no entiendo ni creo que existe la eternidad, evidentemente me debo de aferrar a esta vida, y cada vez que cumplo años es un grave problema para mí. Ya tengo 30, qué mal. Ya tengo 40, me queda menos. Ya tengo 60, me queda menos. Como esas hermanas que estaban cantando que vi en estos días, Señor, llévame pronto. Y una hermana cantó, pero todavía no, Señor. Estaban cantando porque esa era la alabanza. Señor, llévanos pronto, no sé qué, no sé cuánto. Pero una de las hermanas dijo, pero todavía no, Señor. Por supuesto, nosotros, ante esa realidad de que existe la eternidad, no podemos despreciar esta vida, porque esta vida es útil, es buena. Esta vida tiene propósito. Compartir lo que nosotros tenemos por Dios a otros. Ese es el propósito. Y todos aquellos que no lo hagan deberán de dar cuentas a Dios por ello. Pero siempre desde la perspectiva de Dios, hermanos. Sí, habrá un día en nuestra forma de vivir lineal donde resucitarán los muertos. Pero Dios es Dios de vivos, no de muertos. Abraham, Isaac y Jacob viven, enseñó Jesús. Así que en la presencia de Dios, en su dimensión, se abre un velo entre nuestra dimensión y la suya. En la suya, su dimensión es atemporal. En la suya, todo es. Yo soy el que soy. No tiene principio ni fin, no cambia. Por eso,
cuando nosotros morimos, estamos con Él. No estamos ni muertos ni dormidos, aunque para nosotros estamos dormidos. Porque hay un día donde resucitaremos de los muertos en nuestra línea temporal de creación, caída, redención y restauración. Pero en la presencia de Dios todo es. Yo sé, hermanos, que esto puede sonar muy filosófico, paradójico, pero es hermoso, es precioso, hermanos. Os animo a que penséis en estas cosas que os he compartido en el día de hoy. A que poco a poco le pidáis a Dios: Señor, ayúdame a tener la mente de Cristo. Porque cuando tengo tu mente, Señor, puedo entender tu reino. Puedo ayudar a contribuir a que tu reino se extienda. Cuando entendemos a Dios poco a poco, evidentemente no entenderemos a Dios completamente aquí. En su presencia sí estaremos junto con Él y seremos como Él. Así que probablemente allí le entenderemos. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque por definición el ser humano no puede comprender a Dios ni definir a Dios tal y como es, a no ser que Él se revele, que es lo que Él ha hecho, con su palabra y sobre todo con su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Es por eso que cuando leemos esa maravillosa confesión de Pablo, que no es poética, es literal. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dijo Pablo esto? ¿Porque sonaba bonito? ¿Porque era poético? No, porque verdaderamente había configurado su vida bajo el lenguaje de Dios, bajo la perspectiva de Dios. Y sabía que el tiempo aquí es para servir al Señor y el tiempo allá es para estar con Él. Así que, como diría Pablo, ya sea que vivamos o morimos, para el Señor lo hacemos. Hermanos, que el Señor os dé esta visión, esta perspectiva, esta sabiduría. Amén.